un niño destinado a cambiar la historia del cristianismo en el año 347, en la pequeña ciudad de Estridón, nació Eusebio Sofronio Jerónimo. Desde niño, su inteligencia destacaba, pero nadie podía imaginar que este joven se convertiría en un pilar de la Iglesia. Criado en una familia cristiana acomodada, sus padres lo enviaron a Roma, el epicentro cultural de la época, para recibir una educación que marcaría el rumbo de su vida. Este inicio fue solo el preludio de una transformación espiritual y un legado eterno. La formación intelectual de San Jerónimo en Roma, con su lujo y tentaciones, fue el escenario donde Jerónimo combinó estudio y conflicto interior. En su juventud, se sumergió en gramática, filosofía y retórica, absorbiendo conocimientos que luego aplicarían a las Escrituras. Sin embargo, la vida decadente de la ciudad lo enfrentó a luchas internas. Su bautismo a los 20 años fue un punto de inflexión que lo apartó de los vicios, impulsándolo hacia una vida consagrada al servicio de Dios. Tentaciones y conversión. El bautismo que transformó su vida. El bautismo de Jerónimo no solo simbolizó su aceptación de la fe cristiana, sino que marcó el inicio de una búsqueda incansable de santidad. Determinado a vencer las tentaciones y purificar su espíritu, dejó atrás su antigua vida para abrazar el ascetismo. Fue en este periodo cuando comenzó a cuestionar profundamente sus elecciones, un camino que lo conduciría hacia una fe más sólida y un propósito divino. El llamado al desierto. Años de soledad y estudio buscando una vida de mayor entrega, Jerónimo decidió retirarse al desierto de Calcedonia. Durante 4 años, vivió como un eremita, dedicado a la oración, el ayuno y el estudio de las Escrituras. Enfrentó tentaciones y soledad, pero este periodo moldeó su carácter y cimentó su pasión por la palabra de Dios. Allí comenzó a estudiar hebreo, desafiándose a comprender la Biblia en su idioma original, una decisión que cambiaría la historia cristiana. Aprendiendo hebreo, un compromiso con las Escrituras originales. El estudio del hebreo en el desierto fue una hazaña monumental para su tiempo. En un mundo dominado por el griego y el latín, Jerónimo entendió que la esencia de las Escrituras debía recuperarse en su forma más pura. Su dedicación a este idioma no solo era un desafío intelectual, sino también un acto de amor por la verdad divina. Fue el inicio de una labor que lo consagraría como traductor de la Biblia. El secretario del Papa Dámaso, una misión monumental. Jerónimo fue llamado a Roma para servir como secretario del Papa Dámaso, quien vio en él un hombre preparado para una misión trascendental, la unificación de las Escrituras. En una época en la que abundaban las versiones inconsistentes de la Biblia, Jerónimo se embarcó en la creación de una traducción oficial que garantizaría la fidelidad al mensaje original. Así nació la Vulgata, un hito en la historia de la Iglesia. La creación de la Vulgata, la traducción que unió a la Iglesia. La Vulgata no fue solo una traducción, fue el resultado de años de estudio, oración y sacrificio. Jerónimo trabajó incansablemente, cotejando textos en hebreo, griego y latín para garantizar precisión y claridad. Esta obra se convirtió en la base de la teología y la liturgia católicas por más de 1000 años, unificando la fe cristiana y dando voz a las Escrituras en un lenguaje accesible para los fieles. Intrigas y envidias en Roma. El carácter combativo de Jerónimo. La vida en Roma no estuvo exenta de desafíos. Jerónimo, conocido por su carácter apasionado y su defensa de la verdad, atrajo tanto admiradores como detractores. Sus disputas con otros líderes eclesiásticos lo convirtieron en blanco de críticas. A pesar de las intrigas, su determinación por defender la fe nunca flaqueó, aunque este ambiente tenso eventualmente lo llevó a buscar la paz en Tierra Santa. Retiro en Belén. Paz y meditación en Tierra Santa. En Belén, Jerónimo encontró el refugio que anhelaba. Fundó un monasterio y dedicó sus días al estudio, la oración y la contemplación. Vivir en los mismos lugares donde Cristo había caminado profundizó su relación con los misterios de la fe. Este periodo de reclusión fue también el momento en que sus obras más influyentes tomaron forma, dejando un impacto duradero en la Iglesia. Defensor de la ortodoxia, combatiendo herejías con pasión. Jerónimo no solo fue un estudioso, sino un defensor feroz de la doctrina cristiana. Luchó contra herejías como el pelagianismo y el arrianismo, que amenazaban la esencia de la fe. Sus escritos eran armas espirituales en defensa de la verdad. Aunque sus palabras a menudo eran firmes y polémicas, nacían de un profundo amor por Dios y por la Iglesia.
Amistades santas. Paula, Eustaquia y la vida monástica. La relación de Jerónimo con Santa Paula y su hija Eustaquia destaca como un ejemplo de amistad espiritual. Estas mujeres, profundamente influenciadas por su guía, abrazaron la vida monástica, fundando comunidades dedicadas a la oración y la caridad. Juntos, construyeron una red de fe y dedicación que impactaría generaciones de cristianos. Un hombre de contrastes, pasión, ira y humildad espiritual. Jerónimo fue un hombre de profundas pasiones. Sus escritos reflejan tanto su amor ardiente por Dios como su carácter combativo ante las injusticias y herejías. Aunque sus enfrentamientos teológicos a veces generaban controversias, su humildad ante las Escrituras y su dedicación al servicio de la Iglesia revelan a un hombre guiado por un propósito mayor. La influencia de la Vulgata en la liturgia y la cultura cristiana. La Vulgata no solo transformó la teología, sino también la cultura cristiana. Al hacer las Escrituras accesibles a millones, moldeó la educación, el arte y la liturgia de Europa medieval. La obra de Jerónimo trascendió su tiempo, impactando profundamente la civilización occidental y consolidando su lugar como doctor de la Iglesia. Los últimos años de San Jerónimo. Perseverancia en la fragilidad. A pesar de su avanzada edad y salud deteriorada, Jerónimo nunca dejó de trabajar. Sus últimos años fueron marcados por una producción incansable de comentarios bíblicos y cartas espirituales. Enfrentó la muerte con serenidad, confiando en que su vida de servicio al Evangelio le valdría la corona de justicia prometida por Cristo. El legado de un doctor de la Iglesia, fe, estudio y santidad. San Jerónimo dejó un legado inmortal. Su dedicación al estudio de las Escrituras y su amor por la Iglesia inspiran a cristianos de todas las épocas. Nos recuerda que la búsqueda de la verdad requiere esfuerzo y sacrificio, pero también nos transforma, acercándonos a Dios. Que su ejemplo siga guiándonos en nuestro camino de fe. Un niño destinado a cambiar la historia del cristianismo. En el año 347, en Estridón, una ciudad fronteriza entre Dalmacia y Panonia, nació Eusebio Sofronio Jerónimo, en el seno de una familia cristiana acomodada. Desde pequeño, su talento y curiosidad destacaron, cualidades que lo llevarían a convertirse en una figura crucial en la historia del cristianismo. Aunque sus primeros años fueron tranquilos, su destino lo empujaría hacia un camino de profundas transformaciones espirituales y logros inigualables. La formación intelectual de San Jerónimo en Roma. A temprana edad, Jerónimo fue enviado a Roma, donde recibió una educación clásica que incluía gramática, retórica y filosofía. Este entorno sofisticado lo introdujo tanto al conocimiento como a las tentaciones del mundo romano. La ciudad, con su esplendor y decadencia, desafió su fe, llevándolo a una vida dual, devoto estudiante por un lado y joven atraído por los placeres mundanos por otro. A pesar de estas contradicciones, los cimientos de su futuro como santo ya comenzaban a formarse. Tentaciones y conversión. El bautismo que transformó su vida. A los 20 años, Jerónimo tomó la decisión crucial de recibir el bautismo, lo que marcó el inicio de su vida espiritual. Este sacramento no solo purificó su alma, sino que también lo llevó a reflexionar profundamente sobre su propósito. Decidió abandonar las comodidades y los vicios para buscar una vida más pura, un cambio que lo llevó a recorrer el camino de la fe con mayor convicción. El llamado al desierto. Años de soledad y estudio. En su búsqueda de paz interior y una conexión más profunda con Dios, Jerónimo se retiró al desierto de Calcedonia. Durante 4 años, vivió como ermitaño, enfrentando las pruebas de la soledad y el ascetismo. Este periodo de aislamiento no solo fortaleció su fe, sino que también le permitió sumergirse en el estudio de las Escrituras y aprender hebreo, una lengua que consideraba esencial para interpretar los textos sagrados en su forma más pura. Aprendiendo hebreo, un compromiso con las Escrituras originales. El aprendizaje del hebreo fue una hazaña notable para su época, especialmente porque pocos en el mundo cristiano lo dominaban. Jerónimo dedicó innumerables horas a este idioma, consciente de que comprender las Escrituras en su forma original era clave para su misión. Esta dedicación reflejaba no solo su intelecto, sino también su amor incondicional por la palabra de Dios. El secretario del Papa Dámaso, una misión monumental en Roma, Jerónimo fue nombrado secretario del Papa Dámaso I, quien reconoció su erudición y devoción. El Papa le encomendó la tarea de unificar y depurar las diversas versiones de las Escrituras que circulaban en la Iglesia.
Esta misión marcó el inicio de la creación de la Vulgata, una obra que revolucionaría el cristianismo y garantizaría la fidelidad del mensaje divino. La creación de la Vulgata, la traducción que unió a la Iglesia trabajando incansablemente, Jerónimo tradujo los textos bíblicos al latín, cotejando las versiones hebreas, griegas y latinas existentes. La Vulgata no solo fue una traducción, se convirtió en el texto oficial de la Iglesia Católica durante más de 1000 años. Su precisión y claridad permitieron que la palabra de Dios fuera accesible para millones, unificando la fe cristiana y fortaleciendo su mensaje universal. Intrigas y envidias en Roma, el carácter combativo de Jerónimo. La vida en Roma no fue fácil para Jerónimo. Su carácter firme y su compromiso con la verdad lo pusieron en conflicto con varios líderes eclesiásticos. Estas tensiones, alimentadas por intrigas y envidias, eventualmente lo llevaron a dejar la ciudad. Aunque dolorosas, estas experiencias refinaron su espíritu y lo guiaron hacia una vida más contemplativa en Tierra Santa. Retiro en Belén. Paz y meditación en Tierra Santa. En Belén, Jerónimo encontró el refugio ideal para continuar su misión. Fundó un monasterio y se dedicó al estudio, la oración y la contemplación. Vivir cerca del lugar de nacimiento de Cristo lo inspiró profundamente, y este periodo se convirtió en uno de los más fructíferos de su vida. Allí, completó su traducción de la Biblia y escribió numerosas obras que siguen influyendo en la teología cristiana. Defensor de la ortodoxia, combatiendo herejías con pasión. Jerónimo fue un defensor incansable de la fe católica. Luchó contra herejías como el pelagianismo, que negaba la necesidad de la gracia divina para la salvación, y el arrianismo, que cuestionaba la divinidad de Cristo. A través de sus escritos, Jerónimo defendió con pasión la ortodoxia de la Iglesia, dejando un legado de fidelidad y erudición. Amistades santas. Paula, Eustaquia y la vida monástica. Jerónimo compartió una profunda amistad espiritual con Santa Paula y su hija Eustaquia, quienes lo apoyaron en sus esfuerzos por promover la vida monástica. Juntos, formaron una comunidad de fe en Belén, dedicándose a la oración y la caridad. Estas mujeres, inspiradas por Jerónimo, se convirtieron en modelos de santidad y contribuyeron a la expansión de su legado. Un hombre de contrastes, pasión, ira y humildad espiritual. Jerónimo era conocido tanto por su brillantez intelectual como por su carácter apasionado. Aunque a menudo era impetuoso en sus debates, siempre actuaba con la intención de proteger la verdad y glorificar a Dios. Sus cartas y escritos reflejan no solo su rigor académico, sino también su humanidad y su profundo amor por la Iglesia. La influencia de la Vulgata en la liturgia y la cultura cristiana. La Vulgata no solo transformó la liturgia, sino que también influyó en la cultura y la educación cristianas durante siglos. Este texto unificó la enseñanza de la fe y sirvió como base para la reflexión teológica, dejando una marca indeleble en la civilización occidental. Los últimos años de San Jerónimo. Perseverancia en la fragilidad. A pesar de su edad avanzada y de una salud frágil, Jerónimo continuó escribiendo y enseñando hasta el final de sus días. Su fe inquebrantable y su amor por la palabra de Dios lo sostuvieron, convirtiéndolo en un ejemplo de perseverancia y dedicación. El legado de un doctor de la Iglesia, fe, estudio y santidad. San Jerónimo dejó un impacto incalculable en la Iglesia. Su vida nos enseña que el conocimiento de Dios no es solo un acto intelectual, sino un camino de transformación espiritual. Su dedicación al estudio y su amor por la verdad son un ejemplo para todos los que buscan vivir una vida auténtica de fe. Conclusión. San Jerónimo es un testimonio vivo del poder transformador de la fe, el estudio y la dedicación absoluta al servicio de Dios. Su vida, marcada por la erudición, la oración y el compromiso con la verdad, dejó un legado eterno en la historia del cristianismo. Como traductor de la Biblia al latín con la Vulgata, defensor incansable de la ortodoxia y ejemplo de vida monástica, nos enseña que la búsqueda de la santidad requiere entrega, humildad y valentía. Su amor por la palabra de Dios sigue siendo una inspiración para todos los fieles, recordándonos que al sumergirnos en las Escrituras, encontramos el rostro de Cristo y el camino hacia una vida plena y auténtica. ¿Sabías que San Jerónimo dedicó toda su vida a traducir la Biblia, enfrentando desafíos y combatiendo herejías? Libro abierto descubre cómo su amor por las Escrituras transformó la fe cristiana y dejó un legado que sigue vivo 16 siglos después.
En este vídeo exploramos la vida, las enseñanzas y las contribuciones de este doctor de la Iglesia, quien desde su retiro en Belén revolucionó la historia de la fe. Un relato inspirador que no te puedes perder. Índice hacia derecha si te ha impactado esta historia, dale like y compártelo con quienes buscan inspiración en su camino espiritual. No olvides suscribirte para más contenido sobre los santos y su legado. Móvil con una flecha, déjanos tus comentarios. ¿Qué enseñanza de San Jerónimo te ha tocado más? Manos en oración. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de San Jerónimo. Que su ejemplo nos inspire a amar las Escrituras y a buscar la verdad con dedicación. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Estrella brillante.